entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones. ADR Networks está en este momento activando tus sentidos. ADR Networks presenta. Hola, soy Juan Jorge Avilés, el Doctor Planta. En este espacio aprenderás a cuidar tus plantas, evitar que se enfermen y tenerlas en perfectas condiciones. Bienvenidos, esto es Hospital de Plantas. ¿Qué tal? Muy buenos días, es un gusto tenerte en esta mañana de sábado, por supuesto está. La verdad que estamos muy contentos de platicar contigo el día de hoy en este programa. Te saluda Juan Jorge Avilés Ortega, el Doctor Planta, presidente del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social AC. Y por supuesto, como cada sábado, como cada mañana, está con nosotros la bióloga Marisol Vargas Corona, la doctora Planta.
directora del Hospital y Centro de Conservación de Plantas, el único espacio en Latinoamérica donde atendemos a las plantas desde un enfoque de paciente con base en una historia clínica, anamnesis, un examen físico general y un examen clínico orientado a problemas como si fuera un paciente, en efecto, 100% equivalente a lo que ellos merecen las plantas como seres vivos, aquellas que por supuesto se pueden llegar a enfermar y podemos tener un diagnóstico y un tratamiento dirigido, pero sobre todo que nos pueda ayudar a solucionar sus problemas. Recuerda que está el hospital en el Mercado de Plantas y Flores de Cuemanco, en el edificio central administrativo. Ahí nos puedes encontrar. Por supuesto, saludarte a ti también que nos sigues en la señal de YouTube, de Twitch, de las diferentes redes sociales, de Spotify, que nos escuchas en camino a casa, al trabajo, de regreso. Muchísimas gracias por seguir justamente estos programas. La verdad que estamos muy contentos de tenerte aquí. Y déjame platicarte el día de hoy que vamos a tener de programa. Por supuesto, muy buenos días, Marisol. Vamos a hablar acerca de la terapia de botella. ¿Qué es esto de la terapia de botella, Marisol? Hola, Juan. Hola a todos. Muy buenos días. Pues fíjate que qué interesante que lo menciones. Es una técnica bastante pues recurrente en algunas ocasiones. Sin embargo, tiene muchas complicaciones que en algunos casos no se llegan a considerar, y entonces hay que platicar acerca de cuáles son los pros, cuáles son los contras, en qué momento debemos utilizarla, cuándo no, porque seguramente muchos de ustedes están preguntando esto. Pero bueno, yo creo que lo primero que nada es saber qué es esto de terapia de botella. Bueno, la terapia de botella, o también llamado efecto invernadero, es una técnica que consiste justamente en crear un microclima controlado alrededor de una planta. Esto es utilizando diversos materiales, puede ser desde una botella de plástico, algún recipiente transparente, o ya hay aparatos especiales justamente como el que estamos viendo en pantalla, que es una maceta que incluye un domo en la parte de arriba para proteger a las plantas. Y bueno, esto, ¿qué es lo que va a ocasionar? Un microclima que va a ayudar a retener la humedad, aumentar la temperatura, pero mantenerla estable, proteger a la planta en condiciones ambientales adversas como el frío o el viento, y en muchas ocasiones nos ayuda a regenerar a la planta, rehidratarla o dejar que se desarrolle de manera adecuada mucho más rápido. Lo que acabas de mencionar muy bien, Marisol, yo creo que es una de las mejores definiciones de terapia de botella que he escuchado, y sobre todo hacer énfasis de esto del microclima, es lo que se busca. Si bien es un reto hoy en día cultivar plantas exóticas, es decir, que no corresponde la distribución de ese ejemplar al lugar geográfico donde se está cultivando, es muy complicado replicar estos ecosistemas. Tan solo las variables de temperatura y de humedad ambiental son cruciales para el desarrollo de las plantas. Y aquí es importante destacar que plantas, por ejemplo, tropicales, que se cultivan en lugares donde carecen de humedad, carecen de una temperatura alta, es un gran reto. Y por supuesto la terapia de botella lo que hace es generar un mecanismo de aislamiento, ayudando a que la planta pueda desarrollarse, simulando, como bien lo mencionas, un microclima. Pero por supuesto que para poder implementar hay que saberla usar, y por supuesto que puede tener algunas características y beneficios. ¿Qué beneficios podríamos tener justamente con la terapia de botella? ¿Cuáles serían los pros, Marisol? Claro, pues bueno, como lo mencionábamos hace un momento, es la protección contra condiciones adversas externas. Puede ser, por ejemplo, en plantas jóvenes, muy jóvenes o sensibles a condiciones climáticas extremas o que no están acostumbradas a ellas. Por ejemplo, las famosas plantas que se llegan a cultivar en laboratorio, que son los cultivos in vitro. Esto nos ayuda muchísimo. Nos puede ayudar justamente pues a controlar esta parte del frío o el viento muy fuerte, que a veces llega a quemar a las plantas, a deshidratarlas o a hacerles algún daño. Y pues bueno, nos va a proporcionar un ambiente mucho más cálido, mucho más protegido y más estable, que eso es lo más importante para ellas en esa etapa de crecimiento. Otra cosa que vamos a tener, que es uno de los pros que pues nos brinda la terapia de botella, es la retención de humedad. Creo que esa es la parte más importante, porque esa terapia normalmente se utiliza para plantas que llegan a estar deshidratadas, que están en malas condiciones o que de plano no tienen ningún tipo de tejido y que necesitamos humedad ambiental para que se desarrollen. Entonces, se crea este microclima húmedo, se retiene la humedad alrededor de la planta o el tejido, y pues bueno, es beneficioso básicamente porque en lugares donde hay una baja humedad ambiental,
es excelente opción para esto. Es importante mencionar que muchas veces las plantas, al tener una humedad relativa ambiental alta, se estimula el desarrollo de ciertos órganos, en este caso, por ejemplo, las raíces, como vemos en algunas orquídeas, en algunas plantas carnívoras, bromelias, plantas colgantes, enredaderas, que les da bastantes beneficios. Y por supuesto, yo creo que también uno de los pros de la terapia de botella es que no requieres la cúpula de cristal cortado o materiales sofisticados. Puedes utilizar economía circular y reciclar los envases de PET, que son los mejores porque son envases de grado de uso alimenticio y que evitan que no sea fácil que puedan justamente crecer en las paredes bacterias o agentes patógenos que sean justamente oportunistas y que se aprovechen del cultivo de estas. Esa es una de las grandes ventajas del plástico que se utiliza en los envases PET, pero por supuesto muchas veces vas a poder encontrar algas. Las algas son indicadores de presencia de nutrientes, que son la mayoría de ellas estas algas fibrosas, como si fueran pequeñas o pequeños pedazos de cabello verdes. La mayoría de ellas son clorofitas y por supuesto estas pueden ser fácilmente retiradas. Así es, y bueno, pues como bien lo mencionas, Juan, tiene muchos beneficios. Sin embargo, también hay muchas cosas en contra que hay que tener en consideración porque, bueno, puede sonar como algo maravilloso, pero la verdad es que si no cuidamos esta otra parte, podemos llevar a la planta al extremo, ¿no? Tienes razón aquí, Marisol, porque podemos utilizar tanto la terapia de botella como un proceso de climatización, es decir, que se acostumbre la planta a un nuevo hogar, o también para plantas enfermas. No todas las plantas enfermas pueden estar en terapia de botella y por supuesto hay que saber en qué momento y por supuesto la terapia de botella inclusive puede acelerar el proceso de oxidación, de envejecimiento, de muerte celular. Y aquí una imagen muy buena que está justamente pasando la producción, que para quienes nos ven justamente o nos escuchan a través de Spotify, siempre a la terapia de botella hay que ponerle el nombre de la especie, el nombre común, nombre científico, quién lo hizo, fecha, por supuesto, está de inicio de la terapia de botella. Así es. Y pues bueno, ¿cuáles serían algunas contras que tendríamos de este tipo de terapia? Bueno, una de ellas es la acumulación de calor. Si bien en algunos casos es lo que requerimos, en otros casos, por ejemplo, en climas cálidos o en días que son muy soleados, en épocas pues del, ¿cómo se le llama? Como las estaciones del año o como actualmente. La canícula, ¿no? Así es, actualmente nos está pasando mucho, ¿no? Que de repente tenemos épocas de días calurosos pero insoportables. Entonces, esos días, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado si tienen plantas en terapia de botella. La temperatura dentro de la botella, si bien normalmente es estable, puede llegar a aumentar bastante si la parte externa es mucho más caliente que la parte interna. Entonces, podemos tener ahí un problema de calor excesivo en la parte de adentro, quemando o de plano cocinando a las plantas. Esto, pues bueno, va a tener tejidos blanquecinos, normalmente tejidos quemados, vamos a ver como lesiones cafés o lesiones blancas, igual se puede llegar a ver la planta un poco acuosa. Entonces, si este es el caso o tienen ustedes una planta que se ve de esas condiciones, probablemente lo que sucedió fue que aumentó mucho la temperatura. Una cosa muy sencilla que pueden hacer para saber si eso es lo que está sucediendo es abrir su terapia de botella y meter la mano o meter un dedo para sentir el cambio de humedad en la parte interna. Se va a sentir dramáticamente. Si está muy caliente en la parte de adentro, entonces eso es lo que está sucediendo. Otra cosa que puede llegar a suceder es que tenga un exceso de humedad. Como bien lo mencionabas, Juan, si no ventilamos adecuadamente nuestra terapia de botella o si de vez en cuando no la destapamos en algunas ocasiones, si no la tenemos en un lugar fresco, pues bueno, también eso puede llegar a causar un exceso de humedad y favorece el desarrollo de hongos y enfermedades en las plantas. Esto va a ser lo más común que va a estar sucediendo en la terapia de botella. Es muy importante que ustedes sepan que antes de realizar esta técnica, lo más recomendable, uno, es que evitemos sustratos que estén ricos en materia orgánica. En este caso, lo que podemos utilizar son sustratos un poquito más ácidos en algunas ocasiones o un poco más estables. ¿Para qué? Para que no puedan generar de manera como pronta, muy rápida, el crecimiento de hongos y bacterias. Entonces,
Pueden utilizar, por ejemplo, Pitmos, pueden utilizar en algunos casos Sphagnum, pueden utilizar algunas gravillas o material que previamente sea esterilizado para que esté lo más limpio posible el ambiente dentro de la terapia de botella y de esta manera la planta pueda regenerar tejidos sin problema de que los hongos acaben primero con ella. Entonces, ese es un punto importante. Otra cosa es que antes de meter la terapia de botella, es necesario que ustedes laven previamente a las plantas, porque en muchas ocasiones ya vienen contaminadas, ya vienen infectadas, a lo mejor no se habían dado cuenta y ya tenía un honguito por ahí la planta, traía algún insecto, una bacteria, traía a lo mejor, no sé, como algo pegajoso o algo que pueda provocar justamente el que empiece a pudrirse la planta antes de tiempo, antes de que empiecen a regenerarse los tejidos. Entonces, tienen que hacer un lavado previo, si pueden, hasta con un fungicida. Un fungicida tópico estaría perfecto. Obviamente, un fungicida para plantas. Y finalmente, pues también la dependencia o el uso excesivo de la terapia de botella también puede provocar serios problemas en ellas. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera las plantas se pueden volver dependientes de este ambiente controlado y se vuelven menos resistentes. Entonces, aquí para evitar esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Uno, ir aclimatándola, saber que la terapia de botella es temporal. Nada más va a estar mientras, ya sea que se desarrollen los tejidos, que crezcan a un tamaño adecuado o que ustedes vean que comienza a salir algún nuevo brote. Hasta ese momento es que la terapia de botella debe de permanecer. Lo que pueden ir haciendo también para aclimatar más rápido a la planta, pues es ir realizando agujeros dentro en el plástico, ya sea de la botella o del domo que ustedes tengan. Los domos que ya vienen con su maceta, viene como una pequeña válvula que se puede girar y esto lo que hace es que vaya entrando un poquito más de ventilación, un poco más de ventilación, hasta que se abre por completo. Entonces, yo les recomiendo justamente ir haciendo esto. ¿Para qué? Para que cuando ya sea que tengan lleno de hoyitos el plástico o tengan por completo abierta su válvula, puedan hacer el retiro del domo o de la terapia de botella en general. Entonces, esta es una parte muy importante. Ahora, ¿cuándo es recomendable utilizar la terapia de botella, Juan? En este caso, durante los primeros días o semanas después de plantar semillas o plántulas para proporcionarles un ambiente protegido mientras se establecen. Esto es algo muy importante y por supuesto es una estrategia que incluso se aplica dentro de la agricultura en campo. Podemos ver justo cómo los diferentes campesinos protegen a las plantas, no propiamente con botellas, sino con plásticos o cualquier otra infraestructura que sea posible mantener un microclima mientras ellas están germinando. Por supuesto que se utiliza también esto a nivel de producción y funciona muy bien. En este caso, las plantas hay que recordar que están bien establecidas y son resistentes en condiciones ambientales si se hace una transición adecuada de la terapia de botella. Una transición de terapia de botella no dura días, horas ni semanas, dura incluso hasta meses. Estos microclimas debemos de hacer pequeños orificios para que poco a poco la fisiología vegetal y la evotranspiración que realiza la planta se acostumbre a las condiciones externas y por supuesto esté disponible todo lo necesario para que la planta pueda desarrollarse bien. Entonces, siempre que pienses implementar un sistema de terapia con botella, ten como dato importante que esta no puede ser sacada de un día para otro. Necesitas poco a poco ir acostumbrando y esto puede tardar inclusive hasta un ciclo, por supuesto, anual. Y sería lo recomendable para tener una correcta adaptación de tu planta. En este caso, en climas fríos o cuando la temperatura desciende por eventos estocásticos, es decir, eventos meteorológicos de gran escala, extremos, nevadas, granizo, es excelente forma de poder proteger a las plantas en temporada de heladas y, por supuesto, ayuda a que los pequeños brotes y a las pequeñas ramificaciones, a los pequeños ramitos puedan desarrollarse de una forma adecuada. En regiones con baja humedad ambiental, para mantener un nivel adecuado, igual funciona de una forma maravillosa. Por ejemplo, hay muchas personas que quieren tener plantas que requieren humedad ambiental alta, entonces estos microclimas funcionan de una forma adecuada. Por supuesto está que nos puede estar escuchando y nos puedes decir, bueno, es que yo tengo un invernadero. Claro, aunque tengas un invernadero, déjame decirte algo, en un invernadero vas a tener temperatura y humedad y exposición lumínica controlada debido al plástico o a la malla filtro de radiación que tengas. Pero si tú llegas a tener dentro de un invernadero todavía una planta con terapia de botella, vas a tener un doble o triple aislamiento de la temperatura. Recuerda que siempre dentro de la
terapia de botella va a tener una temperatura y humedad diferente hacia el exterior. Entonces, por supuesto, son diferentes formas o capas de protegerla. Entonces, aún en los invernaderos puede ser muy necesario y puede ayudar bastante la terapia de botella. En otras ocasiones también podemos llegar a intervenir una planta de esta manera cuando vemos que quizá está teniendo un problema de deshidratación. Si ustedes ven que alguna planta, principalmente, por ejemplo, en algunas orquídeas, en plantas carnívoras, en plantas de lugares, como bien lo mencionabas, Juan, de mucha humedad, podemos llegar a tener estos signos que nos van a estar mencionando que hay una deshidratación en la planta. Por ejemplo, en las orquídeas, la famosa oreja de elefante, que le llaman a la deshidratación de algunas hojas, puede ser un indicio de que tenemos una deshidratación de la planta, pero primero hay que investigar bien, hay que ver los otros programas de Hospital de Plantas para ver si lo que tenemos es una pudrición en las raíces o lo que tenemos es realmente una deshidratación de la planta para saber de qué manera actuar. Ahora, si ya nos dimos cuenta de que realmente es deshidratación, porque me fui de vacaciones y se me olvidó regar a mi planta, porque a lo mejor, no sé, le encargué a la vecina que la regara y no la regó, hizo mucho calor un día y de repente la planta se empezó a poner muy, muy triste, entonces podemos optar por la terapia de botella, pero teniendo en cuenta todas las implicaciones que esto conlleva, porque si no, pues vamos a mandar a la planta del otro lado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿cuándo no es tan necesario? Si ustedes viven en un clima cálido o están en verano donde la temperatura de la botella puede ser demasiado alta, por ejemplo, en esta época del año aquí en la Ciudad de México, de repente puede ser un poco difícil controlar la terapia de botella. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Pero si la tienen dentro de casa, si su casa a lo mejor es muy fría, porque hay departamentos que así son, que son muy frescos, entonces se puede llegar a considerar la terapia de botella. Hay plantas, por ejemplo, como algunas orquídeas que necesitan muchísima humedad ambiental o necesitan mayor temperatura ambiental, y entonces en estos casos también el hecho de tenerlas encerraditas, a lo mejor en un lugar todas juntas, pues puede ayudar justamente para que vuelvan a recobrar como vitalidad, se regeneren algunos tejidos, y entonces ya no sería como tan factible el hecho de utilizar una terapia de botella, simplemente con colocar a lo mejor plantas que mantengan mucha humedad ambiental, que tengan que ser regadas constantemente, como helechos, todas estas plantas que son de sotobosque o de bosque, que están entre los árboles, que necesitan mucha humedad ambiental, te pueden ayudar justamente a elevar la humedad ambiental del lugar en donde tienes tus plantas y entonces ya no optar por una terapia de botella. Otra manera que, otro caso en el que no es tan necesario es con plantas que están bien establecidas y que ya son resistentes a condiciones ambientales. Antes de meter cualquier orquídea, cualquier planta, realmente pregúntate si vas a tener el tiempo de estarla checando para que no le crezcan hongos, de estarla checando para ver que la humedad no aumente, de tener el lugar para que esto no se convierta en un problema más grave. Entonces, si tienes todas estas condiciones y lo puedes hacer, realiza esta terapia. Como bien lo mencionas, Marisol, es importante derrumbar este mito. La terapia de botella no es la salvación, no es el santo grial en el cultivo de las plantas, simplemente es una alternativa de microclima que puede funcionar muy bien para ciertos ejemplares y para otros ejemplares no puede tener tanto éxito. Es muy importante que aquí, en este caso, el biólogo botánico y de preferencia con conocimientos en fitopatología pueda asesorarte de una forma adecuada. Lamentablemente, la terapia de botella se ha hecho muy popular y se utiliza en cualquier problema que hay de cultivo de orquídeas o de plantas carnívoras o de bromelias. Y es muy triste porque muchas veces la terapia de botella no funciona y al contrario va a acelerar el proceso de crecimiento de hongos patógenos, bacterias patógenas, pudrición, si no se establece un protocolo, un tren de tratamiento antimicótico, antimicrobiano y específico y funcional para la planta. Por lo tanto, te pedimos tener, por supuesto, mucho cuidado, hacer énfasis que la terapia de botella puede funcionar y es muy efectiva cuando se sabe utilizar en qué casos y, por supuesto, identificar que hay veces que no podemos utilizarla aunque tengamos un problema de enfermedad. No hay que usar de esta técnica, de este microclima. Recuerda que la planta se acostumbra al espacio donde crece y se desarrolla
y el adaptarse a nuevos espacios, nuevos climas, nuevas temperaturas y nueva humedad implica un gasto energético, proceso de adaptación. Las plantas pues detienen justamente su crecimiento y su tasa metabólica normal. Por lo tanto, terapia de botella debe ser diagnosticada, debe ser precisamente brindada por un especialista en el mejor de los casos para poder tener los mejores resultados de esta técnica. Pero por supuesto, tampoco hay que tenerle miedo. Lo importante aquí es identificar que todo con medida, nada con exceso. Y con eso, por supuesto, estaremos llegando pues al final de este programa del día de hoy, precisamente sábado. Es un placer siempre estar con ustedes y sobre todo tener mucho cuidado con sus plantas, ténganlas siempre en observancia. Recuerden que existimos especialistas dedicados a la salud vegetal y que por supuesto no solamente nos conformamos con nuestros estudios de licenciatura, sino cada vez vamos mucho más allá y por supuesto de eso se trata, de que el estudio en medicina vegetal siempre se está actualizando, siempre vamos un paso adelante y eso es lo que nos diferencia justamente en el Hospital y Centro de Conservación de Plantas y en el Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social AC, que abordamos los problemas desde un equipo multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario para poder darte soluciones. Recuerda que nos puedes visitar en el Mercado de Plantas y Flores de Cuemanco, en la Ciudad de México, en la Alcaldía Xochimilco, en el edificio central administrativo, donde con mucho gusto te vamos a recibir. Recuerda que abrimos miércoles, viernes, sábado y domingo para poder hacer un examen, un diagnóstico profesional de tus ejemplares. La verdad que no pierdas la experiencia de conocernos. De este lado se despide de ti Juan Jorge Avilés, el doctor Planta, recordándote que el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza es la esperanza del coexistir. Y de este lado se despide de ustedes también la bióloga Marisol Vargas Corona, directora del Hospital y Centro de Conservación de Plantas. Y si tienen alguna duda, pues visítenos, por favor. Así es. Recuerda que estamos aquí en tu programa Hospital de Plantas, transmitido por la red de ADR Networks, activando tus sentidos. Nos vemos la próxima semana en punto de las 9 de la mañana, todos los sábados, aquí en Hospital de Plantas, por ADR Networks, activando tus sentidos. Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento Activando tus sentidos.